Mi esposo me dijo, nunca llegarás a nada, mientras se reía y me dejaba, pero en la entrevista de su nuevo trabajo, se quedó paralizado al ver que yo iba a ser su jefa. Nunca olvidaré ese día. La luz entraba por la ventana de la sala con una calma que contrastaba con el temblor en mis manos. Estaba sirviendo café cuando Fabián, mi esposo desde hacía 5 años, bajó las escaleras con su maleta ya cerrada. ¿Te vas de viaje?, pregunté con inocencia. No. Me voy para siempre, respondió sin mirarme. Sentí como mi garganta se cerraba. ¿Cómo que para siempre? Fabián dejó la maleta junto a la puerta, se ajustó los puños de la camisa y respiró hondo, como si el discurso ya lo hubiese practicado. Camila, tú y yo no estamos en el mismo nivel. Yo necesito una mujer con ambición, no alguien que pasa el día soñando con negocios que nunca comienzan. Me cansé de esperarte. ¿Esto es por lo del préstamo?, balbuceé. Estoy a punto de abrir la pastelería. Él soltó una risa seca. ¿Pastelería? Camila, tienes 30 años y aún no entiendes cómo funciona el mundo real. Yo no puedo seguir atado a alguien que se conforma con las migajas. Mira a Ariana, ella sí tiene visión, contactos, oportunidades reales. ¿Ariana? ¿La del gimnasio? Estoy con ella, dijo sin pestañear. Y no pienses que esto es una traición. Es evolución. Necesito crecer, y tú solo eres un lastre. Sus palabras fueron puñales. ¿Un lastre? Sí. Nunca llegarás a nada, Camila. Y lo sabes. Me quedé de pie, con el café ya frío entre las manos, mientras él salía por la puerta como si estuviera haciendo algo completamente razonable. Como si el daño que dejaba detrás no fuera más que una formalidad sin importancia. Los días siguientes fueron un vacío sin forma. Me vi obligada a entregar el pequeño local donde planeaba abrir mi pastelería porque Fabián, amablemente, me había retirado de la cuenta conjunta. No tenía ingresos, ni trabajo estable, ni respaldo familiar. Mis padres ya no vivían y mis amigos se habían ido distanciando cuando él empezó a opacar todo a su alrededor. El único consuelo era la promesa que me hice frente al espejo una madrugada, con los ojos hinchados y el rostro empapado en lágrimas. Algún día, no me va a doler que te hayas ido. Me va a doler no haberte echado antes. Pero por ahora, dolía. Y dolía mucho. En las semanas siguientes, pasé de enviar currículums a repartir volantes. Y de repartir volantes, a limpiar oficinas. Cada vez que sentía que había tocado fondo, el universo encontraba una forma de empujarme un poco más abajo. Hasta que un día, mientras servía café en un restaurante del centro para turistas, una voz grave y amable me llamó por mi nombre. ¿Camila Méndez? Me giré. Un señor mayor, elegante, con bastón de madera tallada, me observaba con una mezcla de familiaridad y sorpresa. Soy Guillermo Serrano. Nos conocimos hace años, en aquella conferencia de emprendimiento en la universidad. Usted me ayudó con una idea de negocio. ¿Lo recuerda? Asentí, algo confundida. ¿Qué hace usted aquí? De paso por la ciudad. Pero ahora me alegro de haber pasado por aquí. ¿Tienes 5 minutos? Y fue ahí, entre platos sin lavar, bandejas ruidosas y olor a comida recalentada, que mi vida dio un giro silencioso. Uno que Fabián jamás habría podido imaginar. Acepté la invitación de don Guillermo a tomar un café al salir de mi turno. Apenas podía creer que alguien como él, un empresario reconocido, con inversiones en varios rubros, recordara aquella tarde lejana donde habíamos intercambiado ideas en una conferencia de emprendedores. Yo aún era estudiante en ese entonces, pero él parecía haber conservado cada palabra. Su visión era clara desde entonces, me dijo con una sonrisa cálida. ¿Por qué no la veo liderando su propio negocio ahora? Quise responderle, pero me ahogué en el silencio. No sabía por dónde empezar. Le contaba que mi esposo me había abandonado, que me había dejado endeudada, que limpiaba mesas para sobrevivir. Digamos que la vida se complicó, dije con una sonrisa forzada. Él asintió, como si ya supiera más de lo que aparentaba. Mire, Camila. Estoy por retirarme de la dirección activa de algunas de mis empresas. Pero antes de hacerlo, quiero formar a personas que no solo tengan visión, sino carácter. Y usted tiene ambos. Lo supe desde que tenía 22 años. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Empezarás desde abajo, pero si haces las cosas bien, no estarás allí por mucho tiempo. Y así, una semana después, comencé en el área administrativa de una de las filiales más pequeñas del Grupo Serrano. Nadie sabía quién era yo. Nadie me conocía como la mujer a la que su esposo abandonó por otra. Para todos, solo era Camila Méndez, una mujer reservada, puntual, eficiente, y con una mirada que hablaba de algo más profundo que solo querer ganarse un sueldo. Ahí conocí a Rebeca Saavedra, la directora de talento humano. Inteligente, aguda, con una intuición letal. Eres distinta, me dijo una tarde en la cafetería de la oficina. No hablas mucho, pero tu mirada lleva fuego. No respondí. Pero ella sonrió como si ya supiera todo. Me gusta la gente que ha tocado fondo. Porque cuando se levantan, no hay quien los detenga. En los siguientes meses, Rebeca se convirtió en algo más que una jefa, fue una especie de guía silenciosa. Me recomendaba libros, me retaba con tareas cada vez más complejas y me abría puertas que no estaban destinadas a alguien de mi cargo. Un día, me convocaron a una reunión privada. Allí estaban don Guillermo y Rebeca. Camila, dijo él,
Quiero decirte algo que no he compartido con nadie más en esta empresa. He decidido retirarme completamente en un año. Pero no quiero dejar este legado a cualquiera. Mi respiración se detuvo. Quiero entrenarte. No para que seas mi asistente, sino para que asumas un cargo que nadie esperaría, pero que tú puedes manejar. Si aceptas, tu vida cambiará por completo. Pero tendrás que hacerlo en silencio. Nadie debe saber tu preparación. ¿Estás dispuesta? Los ojos de Rebeca brillaban. Ella ya sabía mi respuesta antes de que yo hablara. Estoy lista. Y esa noche, mientras regresaba en el bus, aún con mi uniforme y el cansancio colgado en los hombros, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Porque, sin que Fabián lo supiera, la nada a la que él me había condenado, se estaba convirtiendo en el todo que yo siempre merecí. Mi transformación no fue repentina. Fue una suma de decisiones pequeñas, consistentes y, sobre todo, dolorosas. Aprendí a dejar de justificarme por existir, a hablar con firmeza, a sentarme en las reuniones sin sentirme una intrusa. Rebeca me llevó a conferencias, me presentó líderes, me puso frente a escenarios que antes me habrían paralizado. Y don Guillermo, con su paciencia férrea, me enseñó a pensar como una estratega. En paralelo, mi apariencia también cambió. El uniforme del café quedó atrás. Ahora usaba trajes a medida, discretos pero elegantes. Mis días de andar con los hombros encogidos y la mirada baja habían terminado. Aún no era jefa, pero caminaba como si lo fuera. No por soberbia, sino por convicción. Un año después, don Guillermo me citó a una cena privada. «Es momento», dijo, mientras firmaba unos documentos frente a mí. «Desde mañana, serás la nueva directora ejecutiva de la nueva filial central. Y dentro de 6 meses, asumirás la presidencia del grupo completo». No pude evitar que mis ojos se humedecieran. No por la noticia, sino por todo lo que había costado llegar allí. «Gracias por creer en mí», murmuré. «No me lo agradezcas», respondió con firmeza. «Solo devuélvelo, crea oportunidades para quienes vienen de donde tú viniste. Y nunca olvides quién fuiste antes de sentarte en ese sillón». Mientras tanto, el mundo de Fabián comenzaba a desmoronarse. Me enteré por terceros que había sido despedido de la consultora donde trabajaba. La crisis lo había arrastrado junto con muchos otros. Ariana, lejos de ser su alianza estratégica, resultó ser una carga más, exigente, fría, incapaz de sostenerlo en los momentos difíciles. Una amiga mía, que aún conservaba contacto con su hermana, me envió una captura. «Fabián está buscando trabajo en cualquier parte. Anda desesperado. Incluso está inventando contactos para conseguir entrevistas». No respondí. No sentí venganza. Sentí distancia. Una que yo ya había recorrido y él apenas comenzaba a vislumbrar. 6 meses después, llegó el anuncio oficial. El Grupo Serrano abriría su nueva sede central y renovaría parte de su cúpula ejecutiva. Nadie esperaba que el rostro de esa transición fuera una mujer joven. Nadie imaginaba que era yo. Rebeca fue quien lo sugirió. «No vamos a revelar tu nombre de inmediato. Vas a dirigir en silencio. Desde adentro. Y cuando llegue el momento, el mundo lo sabrá». Acepté. Y justo una semana después, ocurrió. Rebeca entró a mi oficina con una hoja en la mano y una sonrisa en los labios. «Camila, vas a querer ver esto». Era el listado de los postulantes al nuevo cargo de analista senior. Un puesto medio, pero con buen sueldo. Y allí, en la tercera fila, Fabián Ortega. «¿Él no sabe a qué empresa está postulando?», pregunté, con un leve temblor en la voz. «No tiene idea. Cree que es una consultora extranjera absorbida por el grupo. Jamás se imagina que tú estás detrás». Sonreí con calma. No por odio. No por revancha. Sino porque la vida, cuando se la vive con integridad, se encarga de cerrar los círculos. Y el mío estaba a punto de cerrarse. Los días previos a la entrevista fueron inquietantemente normales. Ni Fabián ni Ariana tenían idea de lo que les esperaba. Desde el departamento de reclutamiento, Rebeca se encargó de hacer todo como debía ser. El proceso sería completamente profesional, sin favoritismos, pero tampoco sin olvidos. «¿Quieres recibirlo tú directamente?», me preguntó una tarde, entre sorbos de café. «¿O puedo hacerlo yo y dejar que el golpe venga después, cuando ya esté dentro?». «No», respondí. «Lo recibiré yo». No por venganza, sino porque quería que me mirara a los ojos, como no pudo hacerlo cuando me dejó. El día de la entrevista llegó. La oficina estaba impecable. La nueva sede brillaba en cada rincón, pisos de mármol, ventanales infinitos, paneles de madera clara y obras de arte contemporáneo que contrastaban con la elegancia minimalista. Todo había sido diseñado con un concepto: poder silencioso. Sin gritarlo, pero haciéndolo sentir. Yo llevaba un traje blanco perla, el cabello recogido, un anillo discreto y una carpeta con la hoja de vida de Fabián. La había leído línea por línea. Exageraciones por doquier, contactos falsos y referencias dudosas. El mismo Fabián de siempre. Toqué el botón del intercomunicador. «Rebeca, que pase el siguiente candidato». Minutos después, escuché la puerta abrirse y el sonido de sus zapatos entrando. Cuando levanté la vista, lo vi. Fabián. Por un instante se detuvo, como si su cuerpo entero se congelara. Luego, frunció el ceño. No podía procesar lo que veía. Mi rostro, mi presencia, ahí, al otro lado del escritorio. «Tranquila»,
Poderosa. Camila. Señor Ortega, dije, sin inmutarme. Tome asiento, por favor. Titubeó, pero obedeció. Estaba claramente nervioso. Se arregló la chaqueta. Miraba a todos lados, como si esperara que alguien más entrara a explicarle lo que estaba ocurriendo. ¿Usted trabaja aquí? Dirijo esta sede. Respondí con calma, abriendo su hoja de vida. Y hoy soy la responsable de su entrevista final. Pero antes de continuar, ¿me podría confirmar que toda la información que figura en su currículum es veraz? Él tragó saliva. Sí, claro. ¿Incluso el haber trabajado con el señor Álvarez? Pregunté. Lo conozco muy bien. Sé que lleva retirado más de 2 años por razones médicas. Su cara se descompuso. Bueno, yo colaboré de manera informal, Fabián, interrumpí. No estás aquí para que te dé una oportunidad por lástima. Estás aquí porque postulaste, y tu perfil llegó hasta mí. Pero hay algo que no pusiste en tu currículum. Él me miró sin comprender. No pusiste que me dejaste en una sala vacía, diciéndome que nunca llegaría a nada. Guardó silencio. Y sin embargo, aquí estás, buscando que la nada te dé trabajo. No era venganza lo que se asomaba por mi voz. Era justicia. Dignidad. Historia cerrándose. Él bajó la mirada. Camila. Yo estaba confundido. Era joven, ambicioso. Pensé que yo era un lastre, lo interrumpí otra vez. Y yo pensé que eras un compañero. Así que ambos nos equivocamos. Rebeca golpeó suavemente la puerta y asomó la cabeza. ¿Todo bien? Asentí. Sí. Solo una cosa más, por favor. Informa al comité que el candidato Fabián Ortega ha sido descalificado por proporcionar información falsa. Y por favor, que seguridad lo acompañe a la salida. No quiero más contacto con él ni con ninguna persona asociada. Camila, por favor. Intentó suplicar. Pero yo ya me había levantado de la silla. No me llames por mi nombre. No lo mereces. Y salí por la puerta lateral, dejándolo allí, en silencio. Tal como él me dejó a mí una vez, solo que ahora, yo tenía las llaves del edificio. Desde la sala ejecutiva con vista al jardín vertical, observé cómo Fabián salía escoltado por 2 agentes de seguridad. No fue un escándalo, pero el silencio con el que se retiró fue incluso más devastador que cualquier grito. Caminaba con el cuello rígido, los ojos clavados en el suelo, intentando sostener una dignidad que hacía tiempo había perdido. Afuera, lo esperaba Ariana en un auto negro de gama media. Cuando él abrió la puerta y se dejó caer en el asiento, su rostro lo dijo todo. Ella lo miró, confundida, y luego supe, por Rebeca, que en ese mismo instante comenzaron a discutir. Ariana bajó del auto y entró al edificio con paso desafiante. Rebeca la recibió en la recepción con la misma cortesía profesional que usaría con una jefa de estado. Disculpe, ¿quién la atiende? Preguntó, fingiendo no conocerla. Busco a Camila. Camila Méndez. Quiero hablar con ella, exigió Ariana, sin saber que estaba a punto de derrumbarse. ¿Y su relación con ella? Digamos que... personal. Rebeca sonrió. Pulsó un botón. Por orden de la dirección, usted no está autorizada a ingresar a este edificio. Su nombre figura en el sistema de personas vetadas. Ariana soltó una carcajada burlona. ¿Vetada? ¿De qué hablas? Rebeca cruzó los brazos. Tenemos registros de comportamiento inapropiado en eventos corporativos donde usted insultó a empleados de nivel medio y se burló públicamente de una ex empleada de esta misma empresa. Para nosotros, eso es acoso. Y nuestros protocolos son muy claros. Eso fue hace años. No pueden. Sí podemos. Y lo hicimos. Ariana quedó paralizada. Detrás de la recepción, una pantalla proyectaba una imagen institucional del Grupo Serrano con el eslogan renovado, construido por la resiliencia, dirigido por el mérito. Ustedes no saben quién soy, dijo Ariana, con la voz quebrada por la furia. Pero sabemos perfectamente quién es Camila, respondió Rebeca. Y eso es lo único que importa aquí. Mientras tanto, yo regresaba a mi oficina. Cerré la puerta, me quité los tacones, y dejé escapar un largo suspiro. No fue alivio. Fue paz. Durante años, creí que venganza significaba hacer daño. Pero ahora entendía que la mejor venganza era que ellos me vieran triunfar, sin que yo los necesitara ni un segundo. A la tarde, sonó mi celular. Era don Guillermo, quien se había retirado del mundo empresarial pero aún seguía en contacto. Lo hiciste muy bien, dijo con voz serena. ¿Cómo lo supo? Digamos que tengo informantes, rió. Pero más allá de eso, hoy demostramos algo importante, que el poder también puede tener dignidad. Sonreí, mirando el atardecer desde mi ventana de esquina. Gracias por haber creído en mí. No me agradezcas, Camila. Solo sigue subiendo, y cuando llegues más alto, haz que tu historia sirva para levantar a otras. Colgué y me quedé un momento en silencio. Porque lo supe en ese instante con toda claridad, mi historia no era solo mía. Era también para cada mujer a la que alguna vez le dijeron: no llegarás a nada. Y estaba lejos de terminar. Pasaron varias semanas desde la entrevista. No volví a saber de Fabián, ni de Ariana. Pero el silencio hablaba por sí solo. Cuando alguien como Fabián deja de hacer ruido, es porque por fin ha tocado fondo.
Mientras tanto, en mi vida todo seguía avanzando a un ritmo que yo misma no podía creer. Había firmado el contrato como nueva CEO de la filial internacional más poderosa del Grupo Serrano, y eso me había puesto en la mira de inversores, medios y competidores. Me invitaban a foros, programas y conferencias. Pero aún así, seguía siendo selectiva. No quería convertirme en un producto más del éxito. Yo no había llegado hasta ahí por tener contactos o por sonreír frente a las cámaras. Había llegado porque resistí, trabajé y evolucioné. Y esa historia aún me dolía en los huesos. Una noche, mientras organizábamos un evento empresarial de alto nivel, Rebeca me llamó aparte. Camila, me dijo en voz baja. Fabián fue visto en una de nuestras oficinas regionales. Se presentó para un servicio de mantenimiento. No sabía que era parte del mismo grupo. ¿Y qué pasó? Nuestros empleados ya sabían lo que ocurrió en la central. Lo trataron con indiferencia. Dicen que se quedó paralizado al ver tu retrato en el pasillo principal. Se fue sin decir nada. Bajé la mirada. No por lástima, sino por la ironía de la vida. Él, que se burlaba de mis sueños, ahora limpiaba los pisos donde caminaba mi legado. ¿Y Ariana? Parece que lo dejó. Lo abandonó un mes después del episodio en la recepción. Al parecer, había conocido a alguien más rentable. Rebeca hizo una pausa. ¿Te sientes satisfecha? La miré un segundo antes de responder. Me siento libre. Y era cierto. Porque ya no pensaba en Fabián como alguien que me había destruido. Pensaba en él como el catalizador que me forzó a convertirme en quien siempre pude ser. Días después, me encontraba en una reunión con posibles socios asiáticos cuando uno de los traductores me entregó un sobre con una nota escrita a mano. Era de don Guillermo. Querida Camila, saber retirarme fue una decisión sabia. Pero saber a quién dejar mi legado fue mi mayor acierto. Estoy viendo cómo el mundo te escucha. Ahora te toca hacerlo brillar a tu modo. G. Cerré los ojos por un momento y respiré profundo. Estaba en paz. Había perdido tanto, para ganar aún más. Y aunque el pasado seguía ahí, ya no me gobernaba. Porque cuando te reconstruyes con tus propias manos, ya nadie puede derrumbarte. La gala anual del Grupo Serrano era uno de los eventos corporativos más importantes del país. Este año, por primera vez, se haría en honor a la nueva generación de líderes que estaban redefiniendo el futuro empresarial. Es decir, en honor a mí. Yo había planeado cada detalle junto con Rebeca, desde la música hasta el menú, pasando por el discurso con el que cerraría la noche. Era mi presentación definitiva ante el mundo. Ya no como la mujer abandonada que todos compadecían, sino como la directora general que nadie podía ignorar. El evento se llevó a cabo en un hotel de 5 estrellas, rodeado de jardines iluminados y una arquitectura que mezclaba tradición y vanguardia. Cada rincón gritaba poder. Y esa noche, yo no necesitaba disfrazarlo, yo era el poder. Llevaba un vestido negro de corte clásico, con espalda descubierta y joyas mínimas. Rebeca me acompañaba a cada paso, como una sombra silenciosa que me había visto caer, y ahora me veía volar. «¿Estás lista?», me dijo al oído mientras me entregaba el micrófono. Y el mundo también. Subí al escenario entre aplausos. No por fama. No por carisma. Sino por respeto. Porque todos sabían lo que había logrado. Porque todos, en algún punto, habían oído la historia de la mujer que se reinventó desde el piso. Respiré hondo y hablé. No quiero hablarles de éxito. Quiero hablarles de pérdidas. Porque eso es lo que realmente define a un líder, cómo se levanta después de perderlo todo. Todos guardaron silencio. Mis palabras flotaban con el peso de una historia real. Una vez alguien me dijo que nunca llegaría a nada. Y hoy estoy aquí. No para demostrarle que se equivocó, sino para recordarme a mí misma que tenía razón en una sola cosa. Nunca llegué a nada, porque fui más allá. Los aplausos retumbaron. Pero en medio del público, una mirada me perforó el alma. Era Fabián. Estaba al fondo del salón, de pie, con una copa vacía entre las manos. No lo habían invitado, por supuesto. Alguien debió haberle permitido entrar por error, o tal vez, fue su último acto de desesperación. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Y en su rostro, no había ira ni tristeza. Solo algo que no había visto en él nunca antes, admiración. Tardía. Inútil. Pero real. Terminó mi discurso y salí por la parte trasera del escenario. No esperaba encontrarme con él, pero lo hice. Estaba esperándome junto a una fuente iluminada, con los hombros caídos y el alma desbordándosele por los ojos. Camila, dijo con voz rota. Solo quería decirte, lo siento. Me detuve. No por él. Por mí. Porque por primera vez, escucharlo no me dolía. No necesitas disculparte, le dije. Ya no tienes ese poder. Te subestimé. Todos lo hicieron, respondí. Pero eso no me detuvo. ¿Hay alguna posibilidad de...? Lo miré fijamente. No. No quiero odio entre nosotros. Pero tampoco quiero que pienses que esto fue para recuperarte. Esto fue para recuperarme de ti. Él bajó la cabeza. Y sin decir más, se fue. Y en ese momento supe que había ganado. No porque él se fuera, sino porque yo ya no tenía nada que demostrarle. La mañana siguiente al evento, los titulares hablaron por mí.
La mujer que renació de la nada, Camila Méndez, el nuevo rostro del poder empresarial latinoamericano de mesera a CEO. La historia de Camila que está inspirando a una generación entera. Camila Méndez da discurso que paraliza al mundo corporativo. Nunca llegué a nada, porque fui más allá, no respondí a entrevistas. No hice giras. No vendí mi historia. Porque mi historia era mía. Pasaron los meses, y con ellos, las cosas comenzaron a caer en su lugar. Fabián desapareció del radar. Su última aparición pública fue aquella noche en la gala. Después de eso, supe, por algunos conocidos en común, que se había mudado a otra ciudad, tratando de empezar de cero. Me pareció justo. Cada quien lleva su proceso como puede. Ariana, por su parte, se había reinventado también, aunque a su estilo. Un perfil en redes mostrando una vida falsa, una pareja nueva, un intento de borrar el pasado. Pero el pasado no se borra. Se enfrenta. Yo lo enfrenté. Y lo transformé. En mi oficina, al atardecer, colgaba una sola fotografía en la pared. Era yo, con uniforme de mesera, cargando 2 bandejas de café, en aquel restaurante donde conocí de nuevo a don Guillermo. La enmarqué con una placa que decía, aquí comenzó mi imperio. Y cada vez que alguien nuevo entraba, la miraba con sorpresa. Muchos esperaban diplomas, títulos, trofeos, pero no. Lo que me definía no era lo que logré, sino de dónde salí. Rebeca entró sin tocar, como siempre. La Junta quiere que lideres la próxima expansión a nivel internacional, me dijo. Europa. Asia. Donde tú digas. Sonreí. Aún no lo decido. Pero quiero que el primer equipo de líderes esté conformado por mujeres que, como yo, fueron descartadas. Quiero que cada oficina tenga una historia como la mía detrás del escritorio. Ella asintió, con un brillo en los ojos. Camila, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Me giré hacia la ventana, donde la ciudad encendía sus luces una a una. Sí. He construido algo que ni el odio ni el abandono pudieron destruir. He construido mi propio nombre. Esa noche, al salir del edificio, un grupo de jóvenes esperaba en la puerta. Me reconocieron. Me pidieron una foto. Una de ellas, con la voz temblorosa, me dijo, gracias por no rendirte. Gracias por demostrar que se puede volver a empezar. La miré a los ojos y le respondí con firmeza, no se empieza de nuevo. Se empieza mejor. Y me fui caminando bajo la lluvia ligera, sin paraguas. Sintiendo el aire fresco en el rostro. Sin temor. Sin dolor. Sin deuda pendiente. Porque cuando te reconstruyes tú misma, con tus propias ruinas, te vuelves indestructible. Y yo, Camila Méndez, la mujer que no llegaría a nada, había llegado a todo.